¿Cómo llegó un bus al medio de la nada? Fue la misma pregunta que me hice yo cuando llegamos al desierto de Atacama. Así que nada, les voy a contar un poquitito sobre este bus y de cómo llegó ahí. Bueno, y para contextualizarlo un poco, hace unas par de semanas atrás fuimos a San Pedro de Atacama, en donde nos pusimos a hacer una lista de como los lugares turísticos que queríamos visitar. Y vimos que uno que estaba como bien accesible, entre comillas, y que queríamos hacer el primer día apenas llegáramos, era uno que se llamaba Magic Bus. Yo, por lo que tenía entendido, era un bus que estaba abandonado al medio de la nada y listo. Así que nos subimos al auto y fuimos como primer destino a ese, en donde quedaba como a 24 kilómetros más o menos, afuera, bueno, alrededor de San Pedro. Y bueno, el camino es horrible, onda, hay que ir lentito para que no le pase nada al auto. Recomiendo ir en 4x4, pero como nosotros no teníamos, fuimos en un auto bajito, así que ahí hay que andar con mucho cuidado. Y la cosa es que llegamos al bus y fue la primera pregunta que me hice, onda, al ver ese bus ahí al medio de la nada, me pregunté lo que dice en el título del video, ¿cómo llegó ahí? Así que después de verlo y todo, me puse a investigar un poco y ahora les puedo dar un contexto de cómo llegó esa tremenda estructura metálica a ese lugar. Y para entender la historia de este bus hay que retroceder varios años atrás, décadas mejor dicho, que alrededor de los años 60, 70, donde la minería estaba en auge. La cordillera de la Sal era el hogar de diferentes tipos de salinas, en donde se extraían diferentes tipos de minerales todos los días. Los trabajadores llegaban desde lugares muy cercanos a la zona y llegaban en este tipo de bus que es como el que está abandonado en la imagen de acá. Pero un día todo cambió. Se dice que este bus estaba haciendo su recorrido como lo hacía todos los días, llevando trabajadores, dejando y trayendo, y presentó una falla mecánica. El problema era tan grande que repararlo ahí mismo no era una opción, y que llegase una grúa con el camino como estaba tampoco era una opción, porque el camino es horrible, onda, es muy disparejo y es difícil que llegue un auto normal, onda, común y corriente a ese lugar. Por ende, la única opción que tuvieron era dejarlo abandonado ahí y esperar a que los trabajadores esperaron a que otro bus lo recogiera. Y así el tiempo hizo su trabajo, en donde el bus ya se empezó a deteriorar demasiado, empezó a oxidarse, después empezó a llegar más gente, empezó a llegar el turismo, en donde la gente empezó a dejar mensajes en el bus, después empezaron a dejar calcomanías y con el paso del tiempo ya el bus empezó a quedar como lo pueden ver a continuación. Pero una curiosidad es que este bus no era tan famoso, entre comillas, antes de la pandemia, y debido a la pandemia en San Pedro empezaron a cerrar muchos lugares turísticos, por lo que la gente que llegaba ahí a turistear no tenía muchas opciones de turismo, y empezaron a pasarse el dato de que había un bus abandonado en tal lugar, al medio del desierto. Entonces, como no tenía más panoramas que hacer, esta gente fue de a poco llegando, hasta que ya en un punto ya se transformó en una atracción turística demasiado, como, no sé si importante, pero muy conocida en el lugar. Y al fin y al cabo eso es lo que le llamó mucho la atención a la gente, esa silueta oxidada al medio de la nada, con uno de los cielos más despejados del mundo. Se fue compartiendo en redes sociales y a la gente le fue gustando, fue pidiendo la opinión de cómo llegar y todo. Así que ahí se fue haciendo más y más conocido. Bueno, y en mi opinión personal, antes de ir a ese lugar tenía como el pensamiento de ¿por qué vamos a ir a un lugar en donde hay un bus abandonado y no hay nada más? Onda. Pero al llegar ahí, puedo compartir que la sensación que se siente el estar ahí no es tanto el bus en sí, sino que todo lo que rodea ese bus. Como la atmósfera que te hace sentir ese lugar es muy bonita. Y aparte, cuando fuimos nosotros justo había tormenta eléctrica, entonces imagínense la situación en donde está ahí el bus al medio, el desierto alrededor, rayos cayendo de fondo. No, fue una experiencia súper bonita porque te hace sentir literalmente en otro mundo. Así que ahí también aproveché de sacar varias fotos que yo creo que voy a estar pasando a lo largo del video. Y ya para despedir el video, hay mucha gente que confunde o compara, mejor dicho, este bus con un bus de una película muy famosa que se llama Into the Wild, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero voy a dejar por ahí el nombre de la película, en donde el protagonista buscaba cómo salir de la sociedad y vivir en la naturaleza. Y aunque la historia no es parecida a la historia del bus chileno, comparte ese aire como de soledad y misterio que mucho le gusta a la gente. Y eso, gente, así que ahora sí que me quedaron algunas fotos pendientes por poner, aún no lo sé porque no he editado el video, se las voy a dejar acá al final, así que si quieren verla,
están acá al final y cualquier cosa, si que quieren compartir, like o comentar, es más que bienvenido. Y eso, nos vemos en el otro video.